directora del Centro de Conciliación y Arbitraje Ana Bolívar del Consuelo de la Universidad Simón Bolívar, y en concurso con Sostenibilidad Empresarial estamos aquí para acompañarlos hoy Barranquilla 24 de mayo de 2021, como siempre a las 11 de la mañana. Bienvenidos a temas para la sostenibilidad empresarial. Les recordamos que estamos en una sala tradicional Zoom. Les invitamos a utilizar sus audífonos para lograr una mejor experiencia con el sonido. Sus micrófonos se encuentran desactivados con el fin de evitar interrupciones en la jornada. En este momento estamos compartiendo en este chat de Zoom un link para confirmar su asistencia. En caso de que esté interesado en su certificación, debe diligenciarlo, ya que es un requisito para validar su participación en este espacio. Agradecemos a los aliados, cada vez más validan los temas que la sostenibilidad empresarial hoy nos acompañan como EVA Cooperativa y FENALCO Atlántico. Como siempre, gracias, agradecerles a todos por su asistencia. Iniciamos con la conferencia en la compañía de Alain Bouloudjian, dicho manager francés radicado en Barranquilla, rumbo a uno de sus apasionantes periplos dentro de las culturas empresariales de otro continente. El tema, esquemas culturales internacionales y negociaciones entre empresas de diversos continentes. Gracias a todos nuestros invitados, y como sabemos que son muchas las inquietudes que hay en este momento, al final, cuando el conferencista termine, se abrirá un espacio para las preguntas. No olviden escribirlas en el chat o en el Instagram de Sostenibilidad Empresarial. Señor Alain, bienvenido. De parte de Sostenibilidad Empresarial, le agradecemos, igual que la Universidad Simón Bolívar, estar acompañándonos en este espacio de Sostenibilidad Empresarial. Adelante, puede empezar su conferencia. Doctora Liliana, muy buenos días y muchas gracias por esa invitación. Estoy muy honrado de estar con ustedes y poder exponer durante una pequeña hora, quizás un poco menos, unos temas que son bastante interesantes para mí y espero que pueda hacer compartir esta pasión que tengo con ustedes. Se trata ni más ni menos de aprender un nuevo idioma a través de un viaje que vamos a hacer a través de distintas culturas del mundo, siempre desde el punto de vista empresarial, para ver cómo, según los viajes y los continentes que haremos, viajamos a través de empresas en el mundo según los continentes. Entonces tengo una pequeña... Sí, este viaje se podría también nombrar bitácora de un negociador europeo, soy francés, para negociaciones internacionales. Espero que a través, no sé si se ven mi pantalla compartida. No sé si se ve mi pantalla compartida. Aún no. ¿Se ve la pantalla? No, señora, aún no podemos visualizarla. No, es por eso que desapareció a través del Zoom. Retourner la reunión. Porque el paso en diaporama no se hizo. A ver, tengo una pequeña... No sé por qué. Discúlpeme, voy a tratar. ¿Todavía no se ve? No, señor. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, voy a dejar, si me permiten, la pantalla así, no en el diaporama, porque el diaporama se bloquea todo con el formato que tengo en la computadora. Entonces, ese es un viaje. Vamos a abrochar nuestros cinturones y vamos a tomar un barco. El viaje en barco es muy interesante porque permite disfrutar con tiempo de las cosas. Welcome on board for a worldwide intercultural journey.
plan de la conferencia, esta conferencia constará de 3 partes. La primera parte, vamos en esa parte a abordar el tema de ciencias, de 2 ciencias que permiten entender un poco mejor lo que es una negociación internacional. Parece un poco especial de hablar de ciencias, pero van a ver cómo esas ciencias nos permiten entender mejor este tema. La segunda parte nos permitirá hacer un enfoque histórico sobre raíces clásicas para las negociaciones y sobre las bases más modernas de las negociaciones. Y en una tercera parte abordaremos un tema que es un tema de mi creación, que va a hablar de las negociaciones empresariales. Adrede, está entre paréntesis, no son negociaciones, no son negociaciones, son negociaciones empresariales. Primera parte, 2 ciencias para tocar el tema de las negociaciones. Primera ciencia, la geometría. Volvemos a la escuela primaria, casi, con nociones muy básicas, pero muy interesante cuando toca a uno hablar de negociación internacional. ¿Qué es eso? Usted no tiene sus micrófonos abiertos, pero si tuviesen la oportunidad de tenerlo en el seminario que muy seguramente tendré el honor de animar con ustedes en las clases de la U, en el seminario de 24 horas que estaría planeado. Eso es una maravilla de Japón. Se llama el Pabellón de Oro en Kioto, a unas horas de Shinkansen, del tren rápido, ultra rápido en Japón entre Tokio y Kioto. El Kinkakuji en japonés. Es un templo zen construido en 1397 y que tiene la particularidad de tener sus 2 plantas superiores recubiertas de pan de oro. Ahora, imaginemos a un francés en Japón. Yo, por ejemplo, es mi caso que depicto aquí. Y estoy mirando este pabellón de oro en Kioto. Estoy pasmado ante el lujo extremo de esas proporciones en miniaturas. Acuérdense de los bonsáis, de esos arbolitos pequeños de los japoneses que adoran las miniaturas. Entonces yo estoy pasmado porque si usted visita este templo, con los turistas en los jardines, son millares de turistas para admirar una cosa muy pequeña. Entonces, aprovecho para hablar acá de las reacciones culturales de los restaurantes con un francés o un extranjero. Acá usted tiene un restaurante japonés en Tokio. Usted ve que él está cerrado y que hay el mesero que está afuera con tapabocas. Entonces usted dice, es una foto bastante reciente. No tanto, porque en Japón la mayoría de la población se moviliza con tapabocas, los peatones. Puede ser una foto actual, muy probablemente es una foto anterior. ¿Y por qué muestro esto? Primera reflexión, no se entiende nada para alguien que no hable japonés del menú. Muchas fotos y muchas veces miniaturas, reproducción en relieve del menú que vaya a comer. Segunda reflexión, en unos lugares, no todos, en unos lugares, está escrito en inglés, foreigners forbidden. Está prohibida la entrada para extranjeros. Eso quiere decir que ustedes no pueden hablar, no pueden entrar si está extranjero al restaurante. Y yo hice la prueba para ver, como si no entendiese en inglés, y entré. A los 10 segundos, una señora me echó porque me mostró el letrero que no podía entrar porque no estaba permitido para los no japoneses. Entonces, vamos ahora a mirar un pequeño video que está en inglés, pero se entiende enseguida. HSBC, the world's local bank.
所用嘢就簡單啦，就咁就得。大家飲杯，飲杯，飲杯，得啦！大家食啊！好嘢啊！好食啊！湯飲埋先。The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. 買少啲啊！好，馬上嚟。 At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. 伙計，打掂啦！ HSBC, the world's local bank. In America, if you hit a hole-in-one, you're expected to buy everyone a drink. However, in Japan, it's traditional to buy your playing partners expensive gifts. Same hole. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. 距離見てみようか。いいでしょう、これ。新しいやつ。HSBC, the world's local bank. Como lo vieron ustedes, el primer video era en China, el segundo en Japón, muchas diferencias culturales en el entorno de los negocios. Las comidas son muy importantes en este ámbito. Sorpresas hay. En mi seminario les comentaría bastante en Japón, porque es un país que me fascinó y que siempre sorprende. Segunda foto para hacerles reaccionar. Ya reacciona entonces, ¿dónde están ustedes? ¿Qué es eso? Contesto yo. Es el Château de Versailles, en Francia, el Castillo de Versalles, cerca de París, a unos 20 kilómetros de París. Castillo de Versalles. Corte de Luis XIV, del rey que lo mandó construir, 10.000 personas diarias. Mantenimiento, 10% del presupuesto. Ahora imaginemos a un japonés en Francia, mirando el Château de Versalles. El japonés está pasmado ante las dimensiones gigantescas del Château de Versalles. Los jardines, las cuencas. Yo que tuve la oportunidad de estudiante hacer remos en las cuencas del Château de Versalles, uno hace remos en le Grand Bassin, en la cuenca principal, es una maravilla. Entonces, una negociación internacional, tomando esta geometría, es como un juego de espejos culturales. Hay tres nociones claves que integrar en esta geometría: la óptica, de un punto de vista, la perspectiva y los ángulos de los cuales, bajo los cuales uno mira las negociaciones. Como hay casi siempre dos posiciones, perspectivas, ángulos que se miran, confrontan y juzgan, que sean comerciales, técnicos, financieros o jurídicos, acá estamos. ¿Qué es eso? Es una simetría axial perfecta. Nota número 1. La distancia intercultural es igual desde ambos lados. Eso quiere decir que usted viaja a Japón, el japonés viaja a Francia. Los dos van a tener las mismas reacciones ante las diferencias. Y vamos a ver después que no hay posición absoluta. Hay dos posiciones y dos observaciones, dos preguntas que se hacen porque la distancia es igual. Geométricamente hablando, no se puede acortar o ampliar. La ciencia número 2 es una ciencia humana, es la filosofía. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Verdad de un lado de los Pirineos, error del otro.
escribió Blaise Pascal, el filósofo francés, en 1670. Es el que inventó la Pascaline, el antepasado de la primera computadora mundial. Blaise Pascal, aquí lo tenemos. Otro personaje escribió: nadie es como otro, ni mejor ni peor, es otro. Y si dos están de acuerdo, es por un malentendido. Con el humor, él no solía manejar mucho el humor. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, exponente del existencialismo: cada ser humano es el creador del significado de su vida. También a integrar en una negociación. Las personas son distintas. Nota número 2. No hay verdades culturales absolutas. No existe. Hay millares de verdades. Se deben evitar los clichés, las caricaturas, los prejuicios. Primer cliché: yo, francés, comedor de baguette, que es el caso, y de queso también, de buen vino también, con boina roja o boina todo el tiempo, y muchos prejuicios. No todos nosotros somos así, como no todos los españoles no bailan el flamenco y van así en las mesas con tacones bailar, o son amantes a lidias de toro. Cliché sobre un colombiano, y que además no es un colombiano, casi, soy yo, soy francés, muy amante al café de Colombia, el mejor del mundo, pero es un cliché también, porque toda la Colombia no es así. Y hay que integrar el hecho, como decía Jean-Paul Sartre, que cada ser humano es distinto, cada empresa tiene su propia cultura. Entonces hablamos de la escala del país, de la empresa y del ser humano, y todo eso se combina. Nota número 3, mostrar tolerancia, respetar el enfoque cultural del otro. Segunda parte, el enfoque histórico, raíces clásicas. Para resumir esas raíces clásicas, vamos a concentrarnos sobre la época después del siglo XV en Europa, empezando con Francia. El Renacimiento, aquí una muestra maravillosa del Renacimiento francés, el Château de Chenonceau, uno de las maravillas del Château de la Loire. Renacimiento, ¿qué significa en 2 palabras? Regreso a la civilización greco-latina y la promoción del saber crítico, muy importante en una negociación. Cada vez que usted negocia con un francés, un italiano, en menor medida un español también, integre el hecho de que hay el saber crítico. Ninguna verdad se debe tomar como absoluto. Según un personaje muy importante en la cultura europea, Jean Calvin, un franco-suizo, que es el padre iniciador de la reforma religiosa, la reforma protestante, promover el valor individualista. Y eso lo vamos a encontrar un poco más allá. Es un valor fundamental para ver las diferencias interculturales en las empresas y en los países que las sostienen. El siglo de Lumière, de las luces, al Salón de Lumière. De Lumière, les recuerdo, es la época que sucedió antes de la Revolución Francesa, donde se barajaban las ideas que iban a llevar a la Revolución Francesa. Entonces, eso es este cuadro muy conocido como el tableau du chocolat, del chocolate. Están probando un chocolate allá. La razón domina a la Lumière, y ahora un cuadro fundamental para las negociaciones y el desglose que puede haber según los continentes. La revolución llevó 3 valores para Francia: liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. 2 valores fundamentales: libertad, igualdad. Montesquieu, filósofo francés, fue el abogado de la libertad. Eso llevó al liberalismo y a la cultura empresarial inglesa y anglosajona. Bajo el concepto anglosajón incluyo, por supuesto, Inglaterra, Estados Unidos y Europa del Norte, Escandinavia. La igualdad, Jean-Jacques Rousseau, el concepto de la democracia, con la cultura empresarial francesa y de todos los países
de cultura francesa con el francés como idioma vehicular. La libertad de un lado y la democracia del otro, con la fraternidad, podríamos poner. Y este concepto de Lumière va a dar dos principios muy diferentes del management de las organizaciones. Segundo enfoque importante y clásico, las raíces culturales chinas. ¿Quién es este personaje? Si me pudiesen contestar, ya estoy seguro de que muchos contestarían, es Confucio, el creador de la filosofía confucianismo, el quinto siglo antes de la era común, que se apoyaba sobre 5 principios que vamos a ver, recalcando la fuerza, la importancia del grupo, de la colectividad versus individualismo que vimos con John Calment hace poco tiempo. El nuevo año chino, 5 reglas del Li, estamos en el confucianismo, que estructuran las relaciones de la sociedad y también de las empresas bajo influencia del confucianismo. Insisto muchísimo en este concepto que regula muchos países asiáticos. A pesar de que el agua haya fluido bajo los puentes, a pesar de que hubo aquí y ahí cambios muy importantes de sociedad, de civilización, el confucianismo es la filosofía de base alrededor de la cual se articulan reacciones de los chinos y de muchos asiáticos. Así que cada vez que usted está negociando con un chino, tiene que tener eso en la mente. 5 reglas. Las reglas que estructuran las relaciones entre el padre y su hijo, esposo y esposa, entre hermanos, amigos y lo que más ahí nos interesa, el superior y el súbdito. Usted en una empresa china, en una estructura china, siempre va a haber, es igual en Japón, una persona referente de edad que es el superior directo o más bien histórico, al cual el súbdito, así esté en una posición muy alta, va a dirigirse para ver si está de acuerdo, porque es el confucianismo, el respeto de los ancianos. Vamos a las bases modernas. Ahora, el papa del management intercultural, el papa de esa disciplina, papa y papa, las dos palabras, Gerd Hofstede, 1998-2020, dejó este mundo hace poco tiempo, a la edad de 92 años, aquí está, es él que fundó el modelo de esa ciencia moderna que es el management intercultural. Era un sociólogo, psicólogo social holandés. Él estudió casi a lo largo de su existencia el impacto de la cultura nacional sobre el management de las empresas. Estudió para ver cómo la cultura de un país puede influir sobre la manera en la cual una empresa se dirige, según 4 dimensiones que él creó y que determinó eran totalmente independientes. No vamos a asomarse sobre la demostración matemática y estadística de esa independencia, pero son independientes. Vamos a ver esas 4 dimensiones y vamos a ver rápidamente 2 dimensiones de eso. Y esas dimensiones permiten acercarse al estilo de management propio a cada cultura nacional. Son 4 esas dimensiones. La primera es la DDP, la distancia del poder. La segunda, el control de la incertidumbre. La tercera, el individualismo opuesto al colectivismo. La cuarta, la masculinidad opuesta a la feminidad. Vamos a concentrarnos sobre la primera, la DDP. Una empresa con la jerarquía, una pirámide bastante grande acá, con muchos eslabones y una pirámide más corta allá. Se podría sintetizar diciendo que es el grado de desigualdad esperado por los empleados en el marco de sus relaciones con los jefes. La escala va de 0 con una corta distancia a 110 con una muy larga distancia.
Una distancia muy grande que aquí esquematicé con plus, plus, plus. Tiene un organigrama bastante piramidal, con un enfoque muy claramente directivo y no tanto participativo, con signos exteriores del poder, de la diferenciación en la empresa, apreciados, no criticados, con las oficinas más grandes, los carros, los títulos. En Europa vamos hasta medir el espesor de la alfombra de oficina, la moqueta. Resultados de los países que nos interesan, que me interesan bastante en mi corazón: Francia y Colombia. Sobre la escala de 110, Francia se ubica a 68 y Colombia casi igual a 67. Es decir, que son dos países con una distancia bastante, más bien larga. Por eso uno puede deducir que cuando negocia, las dos empresas negocian, no hay ninguna sorpresa muy grande de ver en una delegación la composición de la jerarquía, porque la distancia al poder, del poder es casi igual. Unos ejemplos de DP en el mundo: distancias largas a la derecha, distancias cortas a la izquierda. Allá hemos visto Francia 68, América Latina, España, Italia, África y China son distancias largas, y las distancias cortas no estarían muy sorprendidos ver a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Escandinavia. Acuérdense de la libertad del lado de Montesquieu, el filósofo francés. Estamos ahí en esta parte. ¿Quién es este señor? Otra pregunta que no contestan, pero la gran mayoría de ustedes lo conocen. Es el número 1, la mayor fortuna mundial en la clasificación diario de la República de Colombia que toma Bloomberg. Está bastante controvertida ahora la clasificación. Ayer salió una información que lo pasó Bernard Arnault de Louis Vuitton, pero están taconeándose uno al otro. ¿Por qué lo muestro? Es el presidente de Elon Musk, de Tesla, la fabricante de carros eléctricos, y de SpaceX, que fabrica naves espaciales. Va yendo a proponer con muy poco tiempo viajes para particulares al espacio. Acuérdese del carro que lanzó hasta Marte hace un año y medio. Es el ejemplo de una empresa, del grupo de empresas con una DDP nula. Él publicó, y vamos a hablar de 2 o 3 aspectos, y sería interesante en la clase estudiar todo su handbook, el handbook, el libro de normas de la empresa, en el cual en particular dice: you can talk to anyone without anyone else's permission. Usted puede hablar a cualquier persona sin el permiso de otra persona. Está libre. You can talk to your manager's manager. Usted puede hablar directamente al jefe de su jefe, sin pasar por el número 1, va al número 2 directamente. O número 1 si invierte los números. You can talk directly to a VP in another department. Usted puede ir a otro departamento de la empresa y hablar al vicepresidente que maneja este departamento. Usted sabe que en Estados Unidos muchas veces los departamentos están manejados por vicepresidentes. Y la cereza en el pastel: you can talk to Elon Musk, you can talk to me, dice él. Yo no soy Elon Musk, desgraciadamente, para la empresa mía. Usted puede hablar directamente a Elon Musk, si usted quiere. Yo no veo nada, mi puerta está siempre abierta y no es una fórmula de estilo. El individualismo, que es el segundo valor que, por supuesto, el puente de la transición está hecha. La tendencia de los miembros de una cultura a actuar como individuos. La escala es de 0, que es una mentalidad colectivista del grupo, ¿no? Acuérdese del Confucius y de Confucio y de los chinos. 100, mentalidad individualista, promedio de 50. Francia y Colombia, para tomar esos 2 países de los 200 de la ONU. Francia se ubica a 71, que es un país con un individualismo fuerte, y Colombia 13, muy colectivista, muy colectivo. Allí la diferencia es muy fuerte, y ese se puede integrar en la negociación. Cuando uno entonces negocia con una persona, si la línea jerárquica
larga y la distancia de poder es larga. El francés puede tomar más iniciativas y es más individualista que el colombiano. Dos columnas sintéticas, unos países donde esta noción de individualismo es más fuerte. Estados Unidos, por supuesto, lo hemos visto, Australia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, y del otro lado, África, Medio Oriente, China, Colombia y muchos países de Latinoamérica. Segunda persona, entonces, cuya influencia muy importante en las bases modernas del management intercultural y de las negociaciones interempresas, Edward T. Hall, antropólogo americano que falleció en 2009, que es aquí está, es el maestro de las nociones, de los conceptos de la comunicación y del tiempo lineal. Vamos a tomar un ejemplo. Este libro, Silent Language, yo tengo acá el mismo libro en alemán, Verborgen Signale, y lo tengo en francés también. Este libro sobre la comunicación. Y acá unos ejemplos del manejo del tiempo según países, y eso le va a explicar muchas cosas, muchas reacciones, muchos malentendidos que no tendría que estar si uno supiese las bases. Hay países que él llamó monocromáticos. Son países en particular, tuvo solamente un concepto de eso, que para ellos, esos países, los individuos efectúan una cosa a la vez. Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Suecia, Estados Unidos y Japón, para tomar unos. Es decir, que en una demostración, en una visita, en una argumentación, en una negociación, no le pida a un sueco, no le pida a un americano, que usted lo interrumpa todo el tiempo y dice, usted señor, yo eso, no, se olvida. No, él tiene que ir hasta el final, seguir una demostración secuencial, una vez que la etapa está hecha, pasa a la siguiente, y las interrupciones están muy mal vistas. En una ponencia francesa, si usted levanta la mano enseguida así, o peor, sin levantar la mano e interrumpir al ponente, la reacción no sé qué puede ser. En cambio, hay países policromáticos. España, por ejemplo, el sur de Europa, Medio Oriente, América Latina. Allí no hay ningún problema. Usted puede pasar de una a otra, usted puede interrumpir a una persona para enriquecer el debate, y no se dice acá que un método es mejor que el otro, son distintos, pero usted sabe hablar este mic de las secuencias del tiempo antes de decir, no, pero por favor, porque no, usted debe saberlo. Que en qué nivel está, si la luz está prendida, si necesita una luz porque no ve, tiene que conocer este lenguaje. Allá, entonces, en el policromático, usted puede cambiar de tema e interrumpir sin ningún problema. Usted puede postergar una cita, inclusive al último momento, que no se hace en la primera categoría que hemos visto. Mejor confirmar, por supuesto, pero a veces una ausencia de confirmación es una anulación. Allá, ¿qué es? Otra foto. Es una comida bastante buena de Antioquia. Excelente, con el típico, con los frijoles, con las empanadas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué muestro eso? Porque le voy a citar otra anécdota de un almuerzo de negocios muy bueno que hice hace mucho tiempo en Antioquia, donde me invitó un señor de alto nivel y estábamos al nivel, acabando el plato fuerte del típico, y sin ninguna razón obvia, este señor se levantó y fue a 3 o 4 mesas más allá. Supuestamente había reconocido a personas y se fue a sentar allá con ellos. Desapareció 10 minutos. Me dijo, no me invitaron allá. Bueno, esperé, así, muy tranquilamente. Volvió 10 minutos después y me dijo, ¿qué pedimos como postre? ¿Y qué hice yo? Nada, me sonreí, porque ya sé que eso existe. Eso, si usted hace eso en un país de la primera lista que enseña, bueno, no digo, la persona se puede seguir. No, hay que conocer esas cosas. Hay que hablar el lenguaje donde usted está y no el lenguaje de origen, ¿no? Tercera parte, las negociaciones empresariales.
En la escala de Richter de los fracasos para una empresa que se quiere internacionalizar, por exportación, por filiales, por muchos modos, joint ventures, etc., los conflictos interculturales y las expatriaciones de ejecutivos, si las expatriaciones están mal hechas, son los más frecuentes, como en la escala de los fracasos. Porque una expatriación no es nada más ni nada menos que mandar un ejecutivo de alto nivel a otro país y se tiene que aclimatar, acostumbrar, se tiene que tomar la cultura del país. Y muchas veces este tema no tiene éxito. Y eso lo podemos ver en el seminario, porque muchas veces no es solamente la cuestión del ejecutivo, pero también de la familia, de la esposa y de los hijos, que ellos no se acostumbran a la cultura local, del colegio, de muchas cosas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, usted vio que los conflictos interculturales en frecuencia, muy frecuentes, en intensidad del choque, no tan fuerte que un fracaso de implementación de una filial, ¿ok? Pero sucede todo el tiempo. Ah, pero él tuvo retraso en la reunión. Le doy un ejemplo. Yo soy francés, tuve una cita con una empresa holandesa hace unos años y llegué con 3 minutos de retraso. La secretaria me dijo, señor, el señor se fue, no está. Usted no llegó a la hora. ¿Ah? Se fue, 3 minutos. Así es. En Francia, por lo general, uno espera 10 minutos, 15 minutos, dependiendo, pero siempre con un aviso antes, ¿eh? Para avisar de su retraso. Es un aspecto también que nosotros en el seminario veíamos, ¿eh? Unos instantáneos, entonces, eso es un guiño de ojo para la doctora Liliana, que conoce eso bastante bien. Por supuesto, en International Chamber of Commerce de World Business Organization en París he tenido algún tiempo mis oficinas frente a la Cámara de Comercio Internacional, que es en particular una cámara de arbitraje internacional muy buena. En particular, les animo a poner en sus contratos internacionales muchas veces un arbitraje a través de esta chamber, porque a pesar de ser un poco caro, son especialistas extraordinarios, muy competentes y el arbitraje es. Eso es una manera de abordar una negociación. Yo llego a la negociación con contrato de cemento, como decimos en francés, y me apego a todos los reglamentos posibles. Bueno, allí a mí no me van a sorprender. Yo tengo todo listo, ¿eh? Ok. ¿Eso qué es? Bueno, es una ciudad americana al sur de Washington, ¿ok? Bueno, representa a los Estados Unidos para este slide. ¿Y aquí qué es? Un libro blanco. ¿Por qué? En una pyme que tuve el honor de manejar hace algún tiempo, vendía en todo el mundo. La empresa hacía el 98% de su facturación al extranjero. Primer cliente americano. Primer contrato de 1 año, llega una delegación americana y la vicepresidenta me dice, señor, no, sus productos son una empresa de tecnología, muy interesantes. Nosotros le compramos la tercera parte de la empresa en producción. Imagina, una delegación que dice, le compramos lo que vende en entonces 3 meses, 4 meses, pero usted nos tiene que entregar la mercancía también en 3, 4 meses, no podemos esperar. O hay competidores, sus competidores no pudieron. Si usted puede, tiene el contrato. Mis ingenieros me miraban diciendo, no, señor, no podemos, es imposible. Sí, por supuesto, con mucho gusto, dije, señor. Después le expliqué a mis ingenieros que íbamos a contratar a más fuerza de labor, de trabajo para hacerlo. Pero ¿por qué muestro ese libro blanco? Porque ellos no me firmaron ninguna carta, ningún documento, ni contrato. Volvieron a Estados Unidos, me llamaron agradeciéndome la gira que dimos en particular visitando el Château de la Loire, los castillos de Loire, porque la empresa estaba por allá. Pero me dijeron, señor, cuidado, usted se comprometió a un calendario, a una agenda, con fechas, con cantidades, con un modelo nuevo. Si usted falla en un tris de este compromiso,
le enviamos un ejército de abogados. ¿Está bien claro? Entonces, usted ve una cosa que hay que integrar. Y después, por supuesto, el contrato lo pudimos hacer sin ningún problema, porque el precio estaba muy bueno. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cuánto vale? Es un instantáneo, como hemos visto, cultural. ¿Eso vale? ¿Eso qué es? Eso son ustedes, si la mayoría de la gente que me escucha es colombiana. La primera pregunta que un negociador colombiano hace en un showroom, en una exposición internacional, en un stand, mira un objeto, yo tengo conmigo un lápiz común y corriente, admitiendo que fuese yo productor de lápices, entonces, y me dice, ¿cuánto vale? Me dice, señor, ¿usted quiere comprar mi lápiz? ¿Usted quiere comprar un paquete? ¿Usted me dice que quiere comprar un contenedor? Bueno, no. Usted tiene que estar listo con un colombiano. Es muy importante para agarrar un contrato, para contestar esa pregunta. Esa pregunta nosotros no estamos preparados culturalmente para contestarle. Pero yo me preparé, porque tengo décadas de experiencia de negociación con Colombia, que es fantástico para esas cosas, porque hay mucho compromiso en Colombia para un contrato, para respetar el contrato. Pero uno usted está listo, entonces sí, usted no hay ningún problema. ¿Cuántos contenedores? Y ahí podemos... Pero eso es una pregunta cultural que no existe ahí en Europa. Puede existir en parte en Estados Unidos. Fue un focus de la Unión Europea con esos 27, 28 países. Croacia, que es el último miembro. ¿En Europa qué? ¿Se negocia con la Unión o con 27 o 28 países, incluyendo o excluyendo Gran Bretaña? ¿Hay una cultura única o hay 28 culturas o 27 culturas con la inglesa? Película, una obra maestra, Luchino Visconti, 64, Il Gattopardo, con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale. Tancredi Falconeri, Alain Delon. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. ¿Qué quiere decir eso? La unión es una noción, un concepto de unión, de un conjunto, pero ha cambiado mucho. Uno negocia con solamente un bloque o negocia con muchos países. Hay el nivel de relaciones bilaterales, que son entre ellos 27 países, 756, si se hace el cálculo estadístico. Pero también hay zonas, Europa del Norte, países latinos allá, Europa del Este. Para el caso francés, si usted no integra el cartesianismo que conocen ustedes, usted no puede seguir adelante. René Descartes, la mente cartesiana, clara, lógica, metódica, racional, coherente, obvia, no es la mejor manera de abordar una negociación. Un chino con este tipo de razonamiento no se va a integrar. Un chino usted le va a decir, usted firmó el contrato, entonces hay que seguir artículo por artículo. Va a decir, señor, damos el contrato hace 2 años, le han cambiado las condiciones, entonces hay que adaptarse al li también de la negociación. Francia, mente de ingenieros. Le muestro una reseña del ingeniero francés avec la croisière jaune d'André Citroën en 1931-32. Una aventura humana y técnica fuera de norma entre Beirut y Beijing, 12.000 kilómetros con 8 vehículos orugas, 50 personas, 10 meses para llegar a Beijing, desmontando los carros para pasar unos puertos del Himalaya a 4.800. Eso es el francés. Y eso es otro país. Eso es otro país. Una obra maestra que usted puede visitar en el Rijksmuseum de Ámsterdam, de Rembrandt, 1662. Les syndics de Drapier, los delegados de los pañeros. ¿Qué muestra? Muestra, volvemos un poco atrás. Miren bien, va a mostrar, a recepción de muestras de telas por ese syndic de draperos, de pañeros, y en el acta seguido van a vender los tejidos acabados, el pedido entero, fijando los precios a partir de los precios de compra. Negociadores natos, muy rápidos. Son extraordinarios. Entonces, la Unión Europea es Unión Europea, EU, que es el símbolo, o es la EE,
Estados Unidos en Europa. Antes de Estados Unidos, entonces no ha sido todo el tiempo líder del mundo a nivel comercial, pero a partir de 1980 se puede decir que la cultura global dominante es americana a nivel de los negocios y de muchas cosas, y que a partir de 1890 y después la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos, con máquinas y exportaciones masivas, pudieron expandirse. Y Europa importa con o sin modificaciones esa cultura. Hay una asimilación más grande, más débil según el nivel del país europeo. ¿Existe un manager europeo o es un manager americano en Europa? Depende. Cultura del resultado en idioma inglés. Quick gains, operating margin, EBITDA, usted lo ve en sus empresas. Cultura inglesa. 41% de los europeos hablan inglés. Segundo concepto, predominio de la cultura monocromática, secuencial y sintética. El proceso, muy aceptado por el italiano, pero con un grado de flexibilidad y de creatividad. El alemán, sin ningún problema. El francés, con el cartesianismo, es ok, pero hace observaciones sobre la velocidad porque tiene espíritu crítico. El teamwork, cultura del teamwork, el equipo en Europa del Norte y la tribu, Francia y países latinos. Nuevo idioma, el MIC. Muchas gracias por su atención. A su disposición para ser su profesor de MIC. Doctora Liliana. Gracias, Alain. Te cuento que sí, efectivamente lo hablamos previamente a la charla y bastante coherente con todo lo que tenemos que hacer acá como abogados conciliadores. Dijiste muchas expresiones, un contexto bastante completo, hablar de libertades, hablar de igualdad y sobre todo de interculturalismo. O sea, ¿qué aspecto tan importante para tener en cuenta en la negociación? Lo decías, hay que hablar el mismo lenguaje de donde estamos negociando. Bien importante. A todos los, digamos, los participantes los invito a realizar sus preguntas en el chat o acá en el Instagram de Sostenibilidad Empresarial para aprovechar esta persona que nos está acompañando maravillosa, un experto en negociación de esquemas culturales internacionales. Vamos a ver, por aquí escribe Jamie Bernal, así es, muchas gracias, apreciado profesor Alain. De hecho, aquí mismo en Colombia se observan las grandes diferencias culturales entre nuestras regiones. Y sí, recuerdo alguna vez estudiando la especialización en familia, había un libro que se llamaba Las mutualidades en Colombia. Tú mencionabas ahorita el tema de lo que se ve también el conflicto en las familias cuando nos casamos también, inclusive en la misma región, y somos tan diferentes. No sé qué quisieras complementar con eso, o sea, qué herramientas pudieras de pronto apoyarnos cuando esas negociaciones se llevan a casa. No, lo que mencionas sobre las diferencias dentro del mismo país y dentro de las familias culturales, entonces es bastante acertado, por supuesto. No hay ninguna Colombia, hay varias Colombias. Cuando yo hablé de mi anécdota en Medellín, y yo no digo tampoco que todos los colombianos o los países sean así, pero es una cosa muy especial. Le voy a tomar otra anécdota de una gente muy amiga mía que fue a Holanda a una exposición internacional en Ámsterdam. Ciudad maravillosa para los museos, ni hablar. Y entonces me dicen, pero es terrible, porque nosotros llegamos al hotel con mucho retraso, el avión tuvo mucho hotel, había una fila impresionante y nos precipitamos al mostrador para que nos registraran. Y me dijo, no, la chica nos dijo, no, por favor, usted da la vuelta, va a la fila y nos demoramos una hora. Y dije, sí, eso es la regla. La disculpa no la tiene el hotel, sino ustedes. Entonces eso es normal. Pero también, al opuesto, un europeo puede dar demasiada importancia al aspecto de comida, por ejemplo. Y hablo de mi país. Me acuerdo muy bien de una cita también en Alemania, donde habíamos pasado un poco el horario de la negociación y el señor que estaba frente a mí dijo, bueno, no tenemos tiempo de
Me dijo, sobre lo de comer, vamos a una cosa muy rápida, ¿te parece? No le dije nada, por supuesto, estaba invitado. Y comimos de pie afuera de la oficina suya en una salchicha de Frankfurt, entonces en 10 minutos. Y en Francia lo había invitado en un restaurante 2 estrellas Michelin. Entonces, son cosas, pero no hay que enojarse, porque ¿cuál es la meta final de una negociación? Es el éxito, es concluir Entonces, usted no va a negociar consigo mismo, eso no existe. Si fuese el caso, entonces tiene que viajar y la empresa es compradora y vendedora, eso no existe, ¿no? No se permite, por supuesto. Entonces, hay que negociar con una persona que no es la misma y adaptarse. Sí, y hablabas algo muy importante, o sea, como negociador, la preparación. O sea, si sabemos cómo vamos a negociar, o sea, tener como ese tip, creo que alcancé ahí a capturar, prepararnos. O sea, si vamos a negociar de pronto con una persona de otro país, prepararnos. Y ahí hablaba cuando hablaba de los colombianos, también el tema de las individualidades, que tenemos que dejarlo un poquito al lado para poder negociar en lo colectivo, lo mencionaba. Dice aquí una pregunta de Andrea Urrutia. Me gustaría preguntar al profesor por la solución de controversias para emprendedores. ¿Dónde encontrar información de utilidad para los contratos de compraventa y ofrecimiento de servicios? Excelentes disertaciones. Un gran saludo desde Santa Marta. Bueno, ¿cómo se llama la señora? Se llama Andrea Urrutia. Bueno, Andrea, muy buenas tardes. Bueno, Andrea, muy buenas tardes. Encantado de hablar con una Samaria, que es una de las ciudades, porque no voy a enojar a nadie, por supuesto, estoy en Barranquilla, entonces adoro esa ciudad, pero una de las ciudades preferidas mías que descubrí hace unas décadas y que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Las controversias en las empresas, la doctora Liliana conoce bastante bien este problema, como lo toqué en 2 segundos. Lo mejor es tratar de sacar el problema a la raíz antes y de no tener controversias. Entonces, empezar a negociar y ver los problemas claves que puede haber. Lo mejor de un contrato es nunca tener que sacarlo del cajón. ¿Por qué? Porque inclusive cuando uno tiene problemas y que hay artículos previstos que dicen, no, por favor, en este caso usted tiene razón, tiene que hacer esto. No se puede también poner de acuerdo para salir de los rieles de lo que uno ha escrito, llamar a la persona, encontrarla, hacer un Zoom y decir, bueno, ok, hay un problema y cómo podemos resolverlo los dos. Siempre el nivel fácil, más cercano, amistoso, es preferible a un nivel más duro de proceso, etc. Controversia. Después, hay que mirar, y no lo digo porque está con nosotros la doctora Liliana, es una coincidencia para mí formidable, muy buena, porque siempre el arbitramiento es preferible, si uno puede, a procesos largos, duros, difíciles. Y la Cámara de Comercio Internacional es una posibilidad, hay bastantes a nivel internacional, de tratar de menudizar los conflictos. Es un procedimiento caro, una cosa, pero muy rápido, muy eficaz, y hay que saber también, me corrige la doctora si me equivoco, es un procedimiento que no tiene apelación, es decir, que es un procedimiento, hay un fallo y uno se tiene que acoger al fallo. Es decir, que las personas que quieren una cosa rápida, ok, pero también hay el riesgo que los árbitros que estén, que son jefes de empresas, por lo general, son gente que conoce bastante bien el mundo de las empresas, hay brasileños, hay colombianos, hay todos los países del mundo, pueden fallar, no forzosamente en el sentido que usted quisiera, pero es una manera, yo diría, en el espectro fuerte de tener una controversia internacional que se puede solucionar. Y después hay todo el abanico de intervenciones posibles que están a la disposición. Pero siempre privilegiar el modo, digamos, convivial de tratar de solucionar. Muchas controversias en materia comercial es que en materia de derecho comercial hay un desacuerdo sobre la mercancía. Un contrato es una mercancía, un precio, un plazo, sobre qué es la mercancía, que uno no es lo que pedí, no pedí esa cosa. Bueno, es el plazo y el precio, por supuesto. Entonces, uno se tiene que preparar antes. Mejor demorar
tomar mucho tiempo para negociar y no precipitarse para tener una firma a todo costo, porque ahí uno corría el riesgo de hacer tonterías, de hacer cosas que no estén correctas después. Entonces, tomar tiempo y siempre con mucha corrección, adaptándose a la cultura. Tampoco uno tiene que volverse del otro lado, quiero decir, de la otra cultura. Eso tiene en sociología también un nombre, una apreciación. Usted no tiene que hacer un mimetismo, como en la película muy famosa de Woody Allen, que se llama Zelinger, de un personaje que existió, una persona en psicología que tomaba la personalidad del otro, que no tenía ninguna personalidad propia, pero que tomaba para no enojarse al otro. Yo así no me asumo y tomo la persona del otro. No, tampoco. Uno, como lo decía el Danton de la Revolución Francesa, uno lleva su patria a la suela de sus zapatos. Yo siempre que voy a un país, yo miro mis zapatos, nuevo que no conozca, miro la suela y me digo, no olvides que eres francés. Yo soy francés y soy muy orgulloso de ser francés. Me adapto. Entonces ya sé que conmigo, que me dé cuenta o no, yo tengo esquemas culturales franceses. Así conozco a Colombia. No mal. Y ya sé que cada día puedo hacer una cosa que no está muy correcta. Lo esencial es evitar de meter la pata y de enojar a la persona. Eso es muy importante. Por ejemplo, ya sé y he notado que la persona colombiana es muy sensible y con razón, muy sensible a la manera que se le habla. Hay que tomar muchas pincetas en una negociación. Así no le parezca por ejemplo, un francés que más tradicionalista o un americano. Pincetas pueden existir, pero bueno, un americano que le dice en fórmula de cortesía, I hope to see you very, very soon in my cottage or in my house. Si le invita así porque le dice que va a pasar muy rápidamente cerca de su lugar, eso sucedió a un amigo mío, un colega mío. Él llamó un fin de semana, usted me ha invitado. No, pero le dije eso así, era una fórmula de cortesía. Él no esperaba que viniera. Entonces, son cosas. Entonces, respetar la persona humana, la persona. Nunca enojarse. Siempre uno pierde enojarse. Eso es casi en cada cultura. Casi es general. El que se enoje, que muestre que no está de acuerdo de una manera agresiva, desagradable en el tono, pierde. Parece muy raro porque dice, no, yo voy a imponer mi posición. No, la única cosa que va a hacer que la persona va a decir, no, con esa empresa yo no vuelvo, yo no negocio más, porque tiene un señor que no es, que no, hay que... El humor a manejar, yo manejo personalmente bastante el humor, pero cuidado que no se puede bromear con todo, según el país, la civilización, la gente, la empresa, la cultura. Hay que saber, yo he enseñado bastante en Colombia, he tenido muchísima experiencia de bromas, respetuosas siempre. Pero puedo decir que a veces en la universidad hacía una broma y esperaba, miraba a la gente, y bueno, nada, ni una reacción. Yo no soy cómico profesional y no tengo un show, pero ya sé. Y en cambio, otras bromitas de nada, carcajadas. Y yo me dije, ¿pero qué dije? Es una cosa, no, porque el nivel del cursor no se pone al mismo sitio. Entonces es una cosa muy especial. Bueno, Alain, te cuento que tuviste participantes de Córdoba, Argentina, de Santa Marta, de Valledupar, de Barranquilla, o sea, realmente creo que se cumplió el objetivo. La charla ha sido muy satisfactoria, muy completa, sobre todo para mí me dejas bastante enseñanzas o recordatorios, hablar del humano, hablar de, hay que mirar muy bien, prepararse, hablar de libertades, de igualdades, hablar de esos conflictos interculturales, o sea, todo eso que has mencionado ahorita, inclusive hablar del humor, técnicas para llegar a entrar a esa negociación. Agradecerte por habernos acompañado, Sostenibilidad Empresarial, a todos los participantes que nos sigan en nuestras redes para que estén pues, enterados de toda
de toda la, digamos, la parrilla que tenemos preparada especialmente para todos ustedes desde acá de la Universidad Simón Bolívar. Acá, como podrán ver, esta es toda la, digamos, la oferta que tenemos ahora desde sostenibilidad. Y las, pues, si quedan más interrogantes, no olviden escribirnos en el chat de Instagram y se las estaremos compartiendo a Alain con mucho gusto para que él más adelante pues pueda tener respuesta. Acá tienen pues la oferta que vamos a dentro de poco, o que ya se está ofertando con él, el programa de Manager Intercultural y Negociaciones Internacionales, recomendadísimo para todos los que de alguna manera trabajamos en esto de negociación. Acá nunca es caro, ahorita que decía que el arbitraje era caro, yo le digo nunca es caro cuando se trata de crear espacios donde se pueda mejorar la convivencia. O sea, ese tiempo jamás se lo va a devolver nadie, se mejoran las relaciones, se mejoran digamos, las relaciones comerciales, relaciones personales, y eso no tiene precio. Entonces, invitados especial, inscríbanse en este maravilloso curso que está próximo a empezar y acá tienen toda la información. Como siempre, nos esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Sostenibilidad Empresarial. Y bueno, y saludos a todos de Diana Rojas, que hoy no nos pudo acompañar. Muchas gracias, profesor. Doctor Liliana, fue un honor para mí, un placer. Nos quedamos en contacto porque he apreciado bastante, luego tú, como se dice en francés, el diálogo contigo, muy, muy agradable, y estoy seguro de que con más tiempo, Claro, digamos, nos podemos encontrar en la... Con el cafecito que dijo que tanto le gustaba, y además soy Samaria, así que también le puedo compartir muchas cosas de mi ciudad. Entonces, siempre bienvenido a este espacio académico. Muchísimas gracias, mucho honor y mucho gusto. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Gracias, muy amable.